La misión es y ha sido siempre una buena noticia. Estamos en Navidad, celebración de la gran y buena noticia del nacimiento de Jesús, que encarnó como nadie la esperanza de una nueva humanidad. Fue precedido de su primo, Juan Bautista, a quien escuchábamos en el domingo tercero de Adviento proclamar: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Pues esa misma voz se escuchó 500 años más tarde con la conquista española en tierra y pueblos americanos, encarnada por Fray Antón de Montesinos y luego extendida con ardor por todo el Nuevo Mundo por sus hermanos dominicos. El más célebre y conocido, Fray Bartolomé de las Casas. Ellos se proclamaron defensores de los indios, con su denuncia a los españoles desde el púlpito de aquella isla, hoy República Dominicana. ¿Acaso estos no son hombres? ¿Con qué derecho los tenéis sumidos en esta miseria? Esta buena noticia ha seguido resonando en el mundo hasta el día de hoy. Tuvo un hito en el suroriente peruano hace más de 100 años con el establecimiento de las misiones dominicanas en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que abarca los ríos Urubamba y Madre de Dios con una extensión de 150.000 kilómetros cuadrados. Esta aventura comenzaba en el río Urubamba, con el establecimiento de la primera misión dominica en Chirumbia, nada menos que el año 1903. Los misioneros se enamoraron a primera vista, puro flechazo, de las gentes machiguengas y todas las tribus que iban conociendo, su extraordinaria armonía con la belleza de la selva, sus montañas, ríos y todas sus criaturas, su hermosa, sonora y perfecta lengua, así la calificaba Pío Asa, su atractiva cultura, sus mitos, sus ritos, su folclore y sobre todo esa elegancia natural, su ternura, como si aún estuviera fresco el molde con que Tasio Rinchi los creó. Por eso sufrieron y se indignaron los misioneros por el trato injusto e inhumano que se les daba. Desde el primer día se convirtieron en defensores de su dignidad. También los nativos se dieron cuenta inmediatamente de que estos hombres de blanco no eran como los demás y fueron acercándose a ellos confiando, y con ellos trabajaron las chacras, hicieron caminos, levantaron las escuelas, las postas y las capillas. Era el tiempo del caucho, tiempo de explotación, no solo del jeve, sino de los nativos machiguengas que ocupaban sus tierras desde Echarati hasta más allá del Pongo del Mainique y que servían de mano de obra esclava en las haciendas de colonos a lo largo de todo nuestro río. Contra esta explotación volvió a resonar la voz que clama en el desierto, encarnada esta vez por el padre Pío Asa, que establecería la segunda misión entre los machiguengas del río Coribeni, también en el Urubamba, y era el año 1918. Faltan 4 para celebrar el centenario de la fundación de Coribeni. En este tiempo se soñaba con establecer comercio del caucho y de otras materias primas desde Cusco hasta el Atlántico, atravesando los Andes y la inmensa selva amazónica con una línea férrea. El tren no llegó más que hasta Quillabamba y llegaría el año 1978. El resto del sueño cusqueño quedó en un camino de mulas llamado Lambarrí, que trasladó el caucho del Ticumpinia y el Llavero. A medida que avanzaba primero el ferrocarril y luego la carretera, iban naciendo poblados colonos donde se asentaban los mismos trabajadores de estas obras, mientras los machiguengas iban alejándose a las riberas de las riberas del Urubamba y adentrándose en los ríos y quebradas que fecundaban el gran río. Los misioneros dominicos fueron estableciendo a su vez sus misiones, como hemos dicho, primero en Chirumbia, luego en Coribeni y más adelante, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, más allá del Pongo del Mainique, en Timpía, Quirigueti y Sepao. Otro tanto sucedía y simultáneamente en el río Madre de Dios. Allá los dominicos establecieron las misiones de Maldonado, Cintuya, Lago Valencia, Purús, El Pilar, Maldonadillo, Colorado, 15.000. Lo primero que hacían los misioneros era explorar el territorio donde habitaban
los nativos, muy dispersos y viviendo en grandes clanes o familias a lo largo de los ríos. Luego se esforzaron por atraerlos hacia el puesto de misión, donde les enseñaron a cultivar la tierra con diversos y nuevos productos y a cuidar también animales, sobre todo vacas, que garantizaran la alimentación de toda la misión. Luego acogieron niños y niñas abandonados, rescatados, fruto de las correrías que establecían caucheros y hacendados, que los dejaron huérfanos, y establecieron enseñanza con internados para estos niños. Inmediatamente fueron naciendo las primeras escuelas. Atendían también la salud de los nativos, estableciendo primero botiquines y luego postas médicas. Finalmente levantaron las capillas y enseñaron la bondad de Dios para con los hijos de la selva, manifestada en Jesús, que enseñaba el amor y la liberación como principios universales de la sociedad nueva, justa y pacífica. No es cierto lo que algunos que desconocen la historia y la realidad de estos pueblos y con malicia acusan a los misioneros de no tener otra intención que el adoctrinamiento en la Iglesia Católica a los nativos amazónicos. Por el contrario, si de algo se nos puede acusar a los dominicos y dominicas es de haber atendido antes la tierra, la alimentación, la salud y la educación que la catequesis. Y no podía ser de otro modo, pues no se puede conocer a Dios con hambre y con ignorancia. A los puestos de misión acudieron también desde los primeros años las misioneras dominicas del Rosario, fundamento de la salud y educación de las comunidades, colegios e internados, para facilitar precisamente la educación de los niños y niñas que se iban acercando a los puestos de misión. Establecieron acá, en Quillabamba, dos grandes obras sociales: la granja de misiones para los muchachos y el colegio de la Inmaculada para niñas y jóvenes. La tercera gran obra para evitar la terrible mortandad por malaria y otras epidemias fue levantar el hospital, del que se hicieron cargo las misioneras dominicas, y ahí está todavía, y aún no tiene alternativa. Los misioneros y misioneras dominicos desde el comienzo fueron pioneros de la utilización de los medios de comunicación, murales, fotografías, diapositivas, incluso películas. Tuvieron el primer cinematógrafo de la provincia de la Convención. Fueron los productores, protagonistas y realizadores de la primera película filmada en la historia del suroriente peruano, y casi podemos decir de toda la Amazonía, con su argumento, su protagonista, sus valores antropológicos, etc. Hoy los dominicos continuamos presentes, y dominicas también, entre los pueblos nativos, y asistimos a toda una revolución en su cultura y estilo de vida, sobre todo en la explotación del gas de camisea y en otras comunidades del oro, la madera, también en el Madre de Dios. En la selva ya no están solo nativos y misioneros, han entrado otros muchos personajes e instituciones con muy diversas intenciones. Los nativos han ido despertando, luchan y se dan cuenta de los pros y contras de la explotación de sus recursos. Como ayer, hoy siguen teniendo en nosotros, misioneros y misioneras, sus más desinteresados y enérgicos defensores, porque desde hace 100 años nos comprometimos con ellos en la defensa de su tierra, de su cultura y de su dignidad. Exponemos aquí algunos testimonios fotográficos desde los comienzos de las misiones en el Urubamba y Madre de Dios. Faltan algunos importantes, como la película que el año 1926, nada menos, filmó con una cámara francesa de la Casa Paté el padre Gerardo Fernández, venido desde Lima para este propósito. Allá era prior. Él quería dejar constancia del trabajo de los misioneros en la misión, aquí en concreto de Coribén, con los nativos machiguengas de esa misión. El protagonista eran estos machiguengas con su cus. Cuando yo era pequeño y estudiante allá en España, en un desván de uno de los talleres que teníamos, que la granja de misiones era un calco de los talleres que teníamos los frailes, previendo el venir aquí a misiones, en un desván yo me encontré la cámara del padre Venceslao. Yo me encontré unos rollitos que yo los desenvolvía, miraba y decía, mira, hombres en camisón. No eran otros que los machiguengas del Coribén, y allá estaba el padre Venceslao. La historia de esta película, bueno, fue un acontecimiento histórico de primera magnitud,
y de ello dejaron constancia los medios de comunicación de entonces, porque fue proyectada en el Palacio Presidencial, en el Teatro Forero de Lima, que hoy es el Gran Teatro Nacional. Afortunadamente, tenemos recogida toda esta historia de la película, que daría para otro gran, ¿verdad?, testimonio cinematográfico. Hemos rescatado algunas fotos fijas, que ahí están expuestas también en este auditorio.